Hola, bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios, desde Buenos Aires, Argentina, al infinito y más allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Minas Hablando de Negocios. Acá estamos con Caro nuevamente y traemos un tema que es interesante sobre tendencias, ¿sí? O sea, no vamos a hablar de tendencia de la moda, no vamos a hablar del peluchito ese que invadió por todos lados, pero sí son fenómenos y es interesante, ¿sí?, ver cómo se comportan, sobre todo si uno quiere eh, insertar un producto. Cuando hablamos de producto puede ser obviamente algo tangible o no, ¿sí? O sea, podría ser una app, podría ser lo que fuera, y cómo es ese proceso, ¿no? Porque a veces uno está creando algo, está construyendo algo y tienes como la impaciencia, si se quiere, de decir, bueno, con esto la rompo y demás, y entonces a veces decimos, bueno, tengo que tener mucha inversión en publicidad, pero si no puedo invertir mucho en publicidad, entonces hay un montón de cosas, así como para tener en cuenta, sobre todo de lo que es el proceso, la curva de tendencia real, porque a veces uno dice, y la puedo romper, bueno, a veces se puede, uno puede quizás generar sí, ese shock de publicitario, además decís, bueno, forzamos o acortamos los plazos. Pero bueno, vamos a charlar un poquito de eso, ¿sí? Que tiene que ver un poco con qué, con que yo tengo el surgimiento de una idea. Y acá pasa mucho cuando uno habla también de la innovación, ¿no? Que hemos también mencionado con Caro en un video anterior, ¿sí? Que hay veces que pasa que uno hace un producto, ¿sí? O plantea un producto o un servicio y en ese momento quizás el mercado parece como que no lo adopta, no lo recepciona también. Entonces hay un surgimiento donde también se tiene que generar esa necesidad o el conocerlo. A veces uno dice que es como un trabajo más de ombligo, no, perdón, de Mm, hormiga, ¿no? Que claro, no sé qué mm. pasó ahí. ¿No? Entonces tenemos como un surgimiento, un auge donde empezás a escuchar más del tema, ¿no? El miércoles 29 de octubre, Las Minas cerramos la historia del pony de cero a unicornio en vivo por YouTube. Agenda, 19 horas de Argentina. Y uno se empieza a enterar, si no vamos a nombrar el peluchito, pero el peluchito ese que parece medio diabólico, fue como, ¿no? O sea, fue como Monstruito. un boom por Mm. ahí, sí, dando vueltas. O también tenés, si querés, al pistacho, que fue como, o el chocolate Dubai, que yo decía, che, ¿qué es eso? Y empezabas a ver los carteles, y ahí tenés como el surgimiento y el otro punto que es el auge, donde varios, ¿sí?, ya empiezan, si querés, se empieza a ver en varios lugares, empezás a tener como una noticia. Bueno, ahora también es mucho más fácil con las redes, ¿no? Antes era un poco más físico todo. Uno, no sé, venía por la ruta, veía un cartel y decías, che, ¿qué es eso? Y empezás como a ver. Ahora eh, te tiene que abrazar el algoritmo. Claro, exactamente. Y después viene el pico. Entonces, en el auge empieza un poco como la tendencia, y ahí hay un poco, aparecen también el tema de los early adopters, ¿sí? Decís, bueno, a ver, tengo ese grupito que va moviendo el producto, que lo va empezando a consumir y que va como generando la tendencia, y después tengo el pico donde en realidad quizás todos queremos llegar, que es a lo masivo, decir, bueno, la verdad que este producto empezó a venderse de forma masiva o la app a descargarse, o sea, pasamos de un día que la app la descargaba solo la familia y los amigos, después empezamos a tener, no sé, 100 descargas por día y después un día nos levantamos y nos dijeron que hubo 5 millones de descargas, ¿no? Estamos Ujú. hablando de algo muy masivo, por supuesto, como ejemplo. Entonces ahí tengo un pico. Pero después también, y eso es importante, con las tendencias, sobre todo con cosas que eh, pueden ser innovadoras en un momento, también hay que mantener el interés. Obviamente que hay nichos que uno dice, hay un producto que realmente se necesita y cuánto podés generar ese pico, ¿no? O sea, si uno va a salir a vender, no sé, leche de larga vida, ya se entiende que hay una necesidad, yo quizás compito por precio, compito por otra cosa, pero no se va a generar como esta curva de una manera tan pronunciada. Pero en el caso de que estemos tratando de hacer un producto a veces innovador o que queramos empezar a
nuestra marca, si tenemos un caballito de batalla, si empezamos con algo, pasa eso. Tengo el pico, donde estamos todos felices porque estamos facturando un montonazo, y después decimos, che, se desaceleró. Y sí, se desacelera, porque quizás, volviendo a los peluchitos, decís, bueno, te compras el primero, después te dijeron, no, mira, hay 5 distintos, entonces, de hecho, podríamos trabajar con ese fenómeno, ¿no? Ya que estamos, lo podemos poner de ejemplo. ¿Qué sucedía? Era un poco como los sobres de figuritas. A vos el Sí. bicho te viene en una caja cerrada y vos no sabés cuál comprás. Y son Ujú. coleccionables. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera generás que yo quizás no me compre uno solo, sino compre varios porque los quiero todos. Quizá también me Sí. va a pasar de que compré el primero, compré el segundo, me salió repetido y ya no voy a seguir consumiendo, ¿no? O sea, bueno, todo tiene, me fui a este ejemplo puntual, pero porque es Sí. muy, muy de tendencia. Pero digo, el declive es algo que ocurre y hay que manejarlo. Por eso también cuando uno empieza a vender un producto, ¿no? O un servicio, una app o lo que fuera, también tenemos que ver, cuando empecemos a ver que está descendiendo, que viene esa curvita, el reemplazo. O Ujú. voy sacando algo nuevo, o voy haciendo una mejora, o voy O le saco el sombrero para el el sombrero de la ley de adicional. Malibú, ¿no? Claro. Claro, por eso. Ujú. O decís, bueno, edición especial, entonces vas regenerando, ¿no? Hay como un constante. Y la realidad es que con las tendencias es así, hay una constante, ¿sí? Reciclado de Ujú. estas cosas, ¿sí? Muchas veces, bueno, cuando fue el auge de los jueguitos también de celulares, ¿no? ¿Qué pasó? Hay juegos que son bastante parecidos. Hay unos que son caramelos, los otros son frutitas y haces lo mismo. Pero te enganchaste. ¿Y Sí. después qué pasó? Dijimos, bueno, mejorémoslo, hagamos equipos, que vos puedas formar parte de un equipo o tenés desafíos. Entonces vas generando, ¿sí? Porque el pico ya lo tuviste y vos lo que querés sostener es que ya cuando se va aplanando un poco, mantenerlo, ¿sí? O sea, Sí. cuando uno habla de quizás el declive y el reemplazo, es eso, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer para con esto seguir manteniendo interesado? Y obviamente que es cuando uno habla de productos o servicios que son tendencia, ¿no? O sea, Claro. Creo no, que no, la parte de reemplazo es un poco más sencilla para, por ejemplo, los productos digitales, sí, ¿no? Porque lo veo mucho también en videojuegos, sucede este fenómeno de, creo que le llaman gacha, si no me equivoco, que donde uno compra packs como si fueran las figuritas, pero, o sea, lo voy a decir así, me van a votar los gamers, ropita, entre comillas, para que lo entienda toda la audiencia, o skins para los personajes, por ejemplo, de un sí, juego, o algunas también como figuritas digitales, digamos, para que lo entienda todo el mundo, en donde yo compro un pack y tengo, no sé, 200 dibujos. Capaz que son 150 repetidos, uno me sale por ahí, después lo puedo poner como para intercambiar o no. Pero eso también genera como una adicción, ¿no? Como claro, de, genera una continuidad quiero y uno más, sigue quiero tener enganchándose. el... Ujú. Claro, Y entonces es un ahí, poco más sencillo, me parece, hacerlo desde el punto de vista digital, porque bueno, puedes sacar una colección nueva, la colección X, en cambio por ahí para los productos físicos me parece como que hay que pensarlo un poco más a la hora sí, de... por eso, o sea, uno si está pensando, o sea, no existe hoy quizás, creo que eso con el tiempo, bueno, uno no está, yo no soy tan de marketing y demás, pero a veces cuando uno habla con los padres o los abuelos te dicen, bueno, antes la fábrica de empezó a hacer algo y duró 50 años haciendo lo mismo. Ujú. Y siguió vigente el producto. Claro, Pero quizás eso no pasa tanto. De hecho, inclusive en estos últimos tiempos, a marcas o empresas de productos, no ni siquiera nacionales, sino decían, bueno, se acabó el producto porque cambió completamente el nicho. Bueno, lo hemos hablado cuando hablamos de innovación, no sé, de cuando pasamos de la cámara analógica a lo digital. ujú, Entonces, ese tipo de cosas. Ahí vino un producto nuevo, fue tendencia en un tiempo y después otro lo reemplazó. Ahí sí quizás tenemos en producto, porque una empresa de tecnología puede ir mejorando sus productos, puede ir haciendo investigación y sí, bueno, el producto tiene una vida útil. O sea, si bueno, no sé, la cámara digital
Después un celular hoy tiene mejor resolución que, por lo menos las cámaras Ujú. comunes, ¿no? O sea, no vamos a lo profesional, que ahí es otra vez. Es como, es el lado opuesto de lo de la leche. O sea, los productos de nicho, ¿no? Los productos Sí. profesionales y demás, tienen su propia burbuja, y Ujú. las compañías que lo hacen ya saben que tienen su, digamos, su clientela o, digamos, más o menos estable. ¿Sí? A lo Sí. sumo habrá nuevos, pues si bueno, alguien se quiere convertir en fotógrafo, entonces empieza a consumir cámaras profesionales o ese tipo de cosas. Pero son nichos donde quizás esto de hiciste el boom, la tendencia y tenés que ir manejando es importante. Yo creo que quizás para mencionarlo para una pyme, para una startup o para gente que está haciendo cosas es salimos con algo y ahí estamos atentos de ese, como si, decíamos, del reemplazo. Si son apps, si son cosas, como decías vos, Caro, quizás es más fácil en los productos digitales Ujú. empezar a generar otros ganchos. Y si no, ya estar en paralelo pensando qué otra cosa voy eh, a ir generando como para cuando me baje un poco. Y si no, esa es la idea de que siempre, que ver si voy a poder vivir en la planicie, por decirlo de alguna forma. Porque el Claro. pico es todo fantástico, pero hay que entender que el Ujú. pico no lo vamos a mantener eternamente. Sí. Sí. Entonces, decir, bueno, si yo saco este producto, innovador o no, en el peor caso, cuando se aplane, cuando ya la demanda quede estable, estancada, vamos a ser negativos, me sirve, voy a tener ganancia, voy a seguir ganando, porque quizás en el pico recupero inversión. Claro. Significa que realmente me sostenga para adelante. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también vendría cuando uno lo planifica. Entonces es importante ver eso. O sea, el surgimiento, el auge, puedo tener un tiempito donde voy a tener que bancar la parada, dicho mal y pronto, porque el crecimiento puede no ser tan rápido. Voy a tener el pico y después va a haber una planicie donde tengo que ver qué sucede. Y bueno, van a estar obviamente esa parte de los que se van enganchando al principio, los early adopters, como dijimos, y después vamos a empezar, pasar a lo masivo. Y puede ser que también hablan de tendencias y demás con respecto o sea, a las edades o el tipo de consumo, que hay casos donde a mí me gustaba tener la novedad y cuando veo que la tienen todos, ya la dejo también de consumir, porque me gustaba, o sea, hay mucho de eso. De hecho, Sí. precisamente cuando hablan De del, la del vanidad. es eso, es decir, Ujú. soy el primero. Ah, no, para, Sí. este lo tiene, no, ya es muy masivo, ya lo tienen todos, ya no soy cool. Ujú. Entonces, Sí. ahí también tenemos esa, no sos novedad, o sea, es un poco eso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque pasa y es casi irremediable. O sea, al que no le pasa es porque está luchando con eso. Entonces, tenemos que Sí. estarle atrás, ¿no? Sí, sí. Sí, y me parece importante saberlo esto también porque para pensar, esto es como adicional a lo que venimos viendo del Pony, para pensar si yo quiero que el producto que voy a crear o el servicio, lo que sea, o por lo menos entenderlo, si va a tener un ciclo de vida así como el que mencionas o si va a ser más plano y más estable como un producto de primera necesidad. Y por Claro, ahí digo, mira, no quiero renegar, a mí que me mantenga, y entonces voy y creo un producto que lo va a usar todo el mundo siempre y lo necesitan en la casa. Está bien, capaz que los márgenes son menores, pero yo sé que siempre voy a tener mi platita y decido ir por eso. O bueno, no, decido ir por un producto que quiero que la rompa con todo. Bueno, saber que voy a pasar por esas curvas, digamos, ¿no? totalmente. Me van a Sí. recordar por eso que creé en algún momento, pero Ujú. cuando caiga o salgo a hacer otra cosa o quedaré en ese recuerdo y va a pasar. Sí. ¿No? Es como el cantante que tuvo un éxito, ¿viste? Que a veces le hicieron la banda Vas a sonora. verlo y una sola canción te conoces, nada más. Claro, entonces después no se sigue consumiendo, pero bueno, capaz que con ese hit la alcanzó para. Claro. Pero bueno, es ese tipo Ujú. de, digamos, de comportamiento que sucede. No es que estoy haciendo, o sea, lo que queremos decir es, no estoy haciendo algo mal. Eso es porque a Ujú. veces pasa a decir, bueno, me metí mal, no sé, no estoy haciendo el suficiente marketing. No, o sea, vos le podés seguir inyectando dinero, pero si realmente la novedad pasó o hay otra Sí. cosa más copada, eh, o más innovadora o más de moda, ¿sí? O sea, es algo que sucede. Así que a tenerlo en cuenta. También en algún momento tiraremos otros tips como para ir resolviendo esas cosas o cómo
recrear algo y demás, pero bueno, dejamos estos conceptos ahí que nos parecen interesantes. Sí, sí, sí. Yo insisto un poquito en esto porque en una época se puso también de moda esta misma, digamos, gráfico de mostrar que las etapas de un producto son así, el ciclo de vida del producto es así. Y no, de nuevo, va a depender de tu producto. No todos van a pasar por lo mismo, no todos van a tener la misma forma. Y se insistía mucho, me acuerdo en aquella época, no, tenés que conseguir los early adopters. Sí, yo creo que para todo producto tenés que conseguir gente que te compre al Ujú. principio, como todo, pero por ahí no es tanto como vos pensás, ¿no? También eso, de que después lo podemos charlar en otro episodio, de cuánto necesitas de early adopters o no. Porque a veces vos decís, bueno, capaz que yo con tener 10 early adopters con mi producto o mi servicio, soy bárbaro. Y otro te va a decir, no, yo para poder considerar mi producto exitoso, para salvar mi inversión, tengo que tener 10.000. Entonces, bueno, Claro, ahí hay diferencias también. por eso, o sea, para ir alcanzando. Ujú, Hay gente que dice, no, yo con el pico ya está. Bueno, creo que un ejemplo, no sé, puede mm, no estar de acuerdo, Caro, era lo que me decía, ahora voy a citar a mi madre, no me acuerdo si era mi madre o mi abuela, los dos que lo decían. Pero acá hubo una época en los 90 donde venían las latas de distintos sabores. Después paró, después ahora hay un par, bueno, ahora si uno va al barrio chino acá hay de todo, pero era como más masivo. Entonces, vos de pronto te tentabas y decías, bueno, me tomo la lata de cereza o la de café y demás. ¿Y qué pasa? Y él me digo, ay, pero es horrible, decía yo. Y me decía, bueno, pero ujú, a la marca, dice, le alcanza con que todos la prueben, ya está, ya recuperaron la inversión. Si claro. después algunos se quedan consumiéndola, pero con que todo el mundo anduviera con la latita diciendo la novedad, alcanzaba. Entonces, a ver, teoría marketinera de Ujú, gente que, pero por eso lo comento porque me resultaba medio anecdótico. Pero eso es lo que estás un poco diciendo, Oscar, a veces me puede servir, ¿sí? Me alcanza con el pico y después digo, bueno, obviamente estamos hablando de las empresas de gaseosas grandes que se pueden dar el lujo de por tener presencia, hacer un producto. De hecho, hubo una verde hace no tanto que le fue mm, bastante mal. claro, Eh, sí, que sí. bueno, ahí ya es Sí, otro por ahí lo análisis. pueden hacer como una estrategia de marketing o simplemente para probar, como decís, porque se pueden dar el lujo Por también, eso, ¿no? al que tiene espalda lo puede hacer, por eso decimos, pero quizás a veces sí, te alcanza, sí, bueno, quiero llegar al pico, saco, qué sé yo, hasta una edición limitada de algo para ver si Ujú, me hago con esto, hago publicidad y después mi sí, background de producto es otra cosa, o es uno más básico, bueno, no sé, cosas que creo que pueden pasar y como vos decís, es interesante tener en cuenta que para cada producto, para cada servicio, nicho es distinto el claro. umbral. Ujú, exacto, exacto. Así que bueno, esperamos que les sirva esto que comentamos, sobre todo para que vayan pensando también sus productos, sus servicios y demás Totalmente. en base a esto. Y bueno, ahí nos comentan qué necesitan, si les gustó, si no les gustó, cuál es el producto o servicio que tienen ustedes en este momento, si es digital, si es físico, cómo lo están llevando adelante, etcétera. Bueno, nos Qué van escollos se comentando. encontraron, cualquier cosa que quieran comentar siempre nos Ujú, suma. Así que sí, bueno, y como siempre, gracias por llegar hasta acá. muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue Dos Minas hablando de negocios. Te esperamos en el próximo episodio.